Muy buenas tardes, gracias por escucharnos. Disculpen la tardanza esta tarde. Estábamos viendo al expresidente Obama hablando de la eulogía del congresista John Lewis y queríamos tener la oportunidad de ver el final de esto. Gracias. Soy Mandy Cohen, secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos en Carolina del Norte. El día de hoy conmigo se encuentra Victor Armstrong, director de la División de Salud Mental, Discapacidad de Desarrollo y Servicios de Abuso de Sustancias en el Departamento de Salud y Servicios Humanos. También se encuentra conmigo el director Mike Sprayberry. Lee Williamson y Mónica McGee son nuestras intérpretes de lenguaje de idiomas norteamericano y Jackie y Jasmine Metivier son nuestras intérpretes de español. Como siempre voy a comenzar con las cifras. A partir de esta mañana tenemos 120,194 casos confirmados por laboratorio de COVID. 1,239 personas actualmente están hospitalizadas. Tristemente han ocurrido 1,903 defunciones. Hoy tuvimos un aumento en el número de casos. Hay 2,300 nuevos casos hoy. Nuestro porcentaje de pruebas positivo es de 8% y está estable, así como las hospitalizaciones. Los pasos que hemos tomado en este estado, especialmente utilizar estas mascarillas o cubrebocas, continúan siendo nuestra mejor arma contra el virus. Me dio gusto ver nuevos resultados de una encuesta el día de ayer, viendo que algunas comunidades en Carolina del Norte, en donde más del 80% de las personas siempre están utilizando sus mascarillas en público. Y eso es excelente, pero quisiéramos que en todas las comunidades, en todo el estado, y que el porcentaje sea de 100%, que todo el mundo utilice sus cubrebocas. Desde el inicio de la pandemia, nos hemos estado enfocando en abordar los impactos de la salud en general de los habitantes en Carolina del Norte, y esto obviamente incluye la salud mental. Esta pandemia realmente nos ha afectado a todos, a las personas que se han visto infectadas con el virus y sus amigos y familiares, los profesionistas de salud y trabajadores de primera línea, también todas las personas que han sentido el impacto económico, incluso aquellos que se sienten aislados o tienen ansiedad y estrés en estos momentos difíciles. Nos preocupa la evidencia de un gran aumento en los casos de ansiedad y depresión en los habitantes de Carolina del Norte, especialmente entre los jóvenes. También estamos viendo un aumento de visitas a la sala de emergencias por sobredosis de sustancias y por beber excesivamente. Si usted tiene depresión, ansiedad o estrés durante la pandemia, no tiene que sentirse solo. Le podemos dar recursos. Si usted ha iniciado o está continuando utilizando sustancias que no son saludables, le podemos ayudar. A fin de abordar los problemas de salud mental y conductual en esta pandemia, nuestro departamento tiene 3 objetivos: aumentar el acceso, mejorar la conciencia y combatir el estigma. Para mejorar el acceso a la atención de salud, estamos permitiendo que los proveedores brinden una amplia gama de servicios conductuales por teléfono, por video, facilitando acceso a distancia y asesores y otros servicios. Desafortunadamente, en Carolina del Norte hay una desventaja en términos de aumentar el acceso a servicios. Somos uno de tan solo 13 estados que no han ampliado los servicios de Medicaid. Debido a esto, hemos tenido que asignar fondos de la Ley Federal CARE para subvencionar el tratamiento para personas sin seguro, que de otra manera pagaría Medicaid, por lo que no hemos podido utilizar esos fondos para subvencionar un esfuerzo de prevención y resiliencia mejor, como quisiéramos. Como con otras facetas de la pandemia, la crisis de salud mental está afectando desproporcionalmente a las poblaciones históricamente marginalizadas en Carolina de Julio. Julio es el mes nacional de conciencia de salud mental de minorías en Carolina del Norte, que reconoce que cualquier persona puede sufrir una enfermedad mental sin importar sus antecedentes, ya sean de cultura, de raza, etnicidad y orientación sexual. Y esto parece dificultar aún más el acceso al tratamiento. Estamos trabajando para poder integrar todo este trabajo en este tema. Ahora quisiera yo presentarles al director Victor Armstrong, que nos va a compartir recursos importantes y estrategias que motivamos a que sigan las personas de Carolina del Norte. Gracias, secretaria Cohen. Durante la pandemia de COVID-19,
Los síntomas de depresión y ansiedad se han triplicado. También hemos visto un aumento del 15% de visitas al departamento de emergencia por sobredosis de opioides. Los desafíos de salud conductual son tremendos. Este virus no solo provoca sentimientos de incertidumbre, enfermedad y la pérdida de seres queridos, también ha afectado tremendamente los determinantes de salud social: vivienda, empleo, acceso a seguro médico y nutrición. Como Estado, debemos estar preparados para abordar los factores de estrés a largo plazo que conlleva esta pandemia. Lo lograremos al formar resiliencia, aumentar la conciencia y mejorar el acceso a la atención de salud conductual. En particular, tenemos que enfocarnos en trauma, prevención de suicidio y uso de sustancias. COVID-19 ha enfatizado las disparidades de salud preexistentes y debemos mejorar nuestro alcance a estas poblaciones marginalizadas. Gracias a la ley de salud CARES, hemos podido agregar fondos federales para personas sin seguro médico y subaseguradas. También hemos podido apoyar a las instalaciones para discapacitados e instalaciones como asilos, quienes brindan atención a los residentes más vulnerables. Pero hay más por hacer. Aparte de fondos, tenemos que ayudar a mejorar el control de estos estreses. Así que quisiera compartir con ustedes las recomendaciones para controlar el estrés. SCOOP es una abreviación para ayudar. Permanezcan relacionados con sus familias y amigos, porque las relaciones sociales mejoran la resiliencia. Sé de compasión para ustedes y para otros, porque esto reduce los síntomas de trauma y el estrés. O observe el uso de consumo de sustancias, porque esta intervención temprana puede ayudar a la larga. O es de OK, porque está bien pedir ayuda. Es normal tener dificultades. Pedir ayuda empodera a las personas. P, actividad física para mejorar el estado de ánimo, porque el ejercicio mejora el estado de ánimo y reduce la ansiedad. Para ayudar a los de Carolina del Norte para acceder a la ayuda, tenemos la línea de Crisis Hope 4NC. Puede llamar al 1-855-587-3463. Esta línea Hope 4NC va a conectar a los de Carolina del Norte con apoyos de salud mental y resiliencia en todo el estado, 24 horas al día, 7 días a la semana. También tienen un programa de consejería para crisis y también pueden dar continuamente servicios durante la pandemia. Para los que trabajan en áreas de salud y en las guarderías, también tenemos una línea que se llama Hope for Healers Helpline y es 919-226-2002, y esto lo hemos establecido con una alianza de la Fundación Psicológica de Carolina del Norte y proveedores de salud mental y también con apoyos de resiliencia. Esto está disponible para profesionales de la salud, especialistas médicos de emergencia, y está disponible 24 horas al día. Les instamos a todos en el estado y a que están en nuestras comunidades que se usan en este esfuerzo, en tanto que buscamos cómo mejorar el acceso a servicio, reducir el estigma y normalizar la conversación. Gracias, director Armstrong. Realmente aprecio su liderazgo en este trabajo y el trabajo de todos los profesionales de salud conductual en todo el estado que están trabajando arduamente para recuperarnos y poder responder ante esta pandemia. Ahora le cedo la palabra al director Mike Spraber. Gracias, señora secretaria, y gracias por su liderazgo. Primero, lo que quiero hablar es de la tormenta tropical Isaías y el impacto potencial al estado de Carolina del Norte, y también cómo la evacuación y los albergues serán diferentes para esta temporada de huracanes durante la pandemia. La tormenta tropical Isaías le pusieron el nombre anoche, y el pronóstico de la trayectoria lo pone en la costa de las Carolinas
Carolinas el lunes. Está como a 4 días de distancia y la trayectoria está incierta y seguiremos cuidadosamente esta tormenta y usted también debe hacer lo mismo. Este es el momento en el que todos tenemos que prepararnos para la temporada de huracanes. Aquí están algunas cosas que serán diferentes este año. Este año las personas que viven cerca de la costa o en áreas susceptibles a inundación y huracanes que hagan un plan de quedarse con familia o amigos o en un hotel. El quedarse en un albergue no va a ser una buena opción durante la pandemia. Solo deben ser usados cuando sea como último recurso. Y por favor vayan y evacúen a la casa de sus amigos y familiares que vivan en el interior. Este año en su kit de emergencia asegúrese de incluir mascarillas y cubrebocas antibacterial y productos de limpieza. En readync.org está la lista con artículos necesarios para su kit de emergencia. Las opciones para albergue no congregado como hoteles y dormitorios se prefieren, pero no están garantizados. Esta opción dependerá de la disponibilidad del hotel y también el tiempo en que llegue la tormenta. Los damnificados que necesiten albergue tienen que ir al centro de recepción para que allí les asignen algún albergue. Los albergues congregados estarán abiertos esta temporada y los gobiernos locales y la Cruz Roja Mexicana están trabajando para poder implementar evaluaciones de salud, también protocolos de limpieza. Va a haber más albergues pequeños con menos personas. La mayoría de los voluntarios mayores que a menudo ayudaban en los refugios congregados, es posible que no estén disponibles para la pandemia. Es que la Cruz Roja está pidiendo que estudiantes universitarios vengan para capacitarlos como voluntarios para desastres y podrán ayudar en la recepción, alimentación, gestión de dormitorios, recopilación de información. Si es mayor de 18 años y está disponible y es capaz, visite redcross.org/volunteer today y también encontrará otras oportunidades que también pueden ayudar durante esta temporada. volunteernc.org es un lugar para ver estas oportunidades. El programa de Conozca su Zona también ya está vigente este año. Todos los condados costales han desarrollado zonas de evacuaciones en las costas para aquellas que tienen más riesgo de inundación. Visite knowyourzone.nc.gov si vive en una de estas zonas. Recuerde cuál es su zona y preste atención si es necesario y se ordenan las evacuaciones. El día de hoy es el día 143 en respuesta a COVID-19 en que se activó el Centro Estatal de Operaciones de Emergencia. Seguimos surtiendo el EPP a diferentes grupos, a escuelas, trabajadores agrícolas, tribunales, y nosotros seguiremos funcionando en respuesta a COVID-19 y monitorearemos y responderemos a la tormenta. Por último, recuerde observar las 3 Ws en inglés, como dijo la secretaria. Lleve una mascarilla, tenga la sana distancia a 6 pies de distancia y lávese las manos frecuentemente. En inglés, wear, wait and wash. Y con esto reducimos la propagación del virus. Y como siempre, estén pendientes de su familia, amigos y vecinos y llámele a sus seres queridos. Y ya escuchó, como dijo el señor Armstrong, les garantizo que se los van a agradecer. Con la cooperación y amabilidad superaremos todo esto juntos, un equipo, una misión y una familia. Gracias. Gracias, director Sprayberry. Gracias por su liderazgo, lidiando con múltiples crisis de distintos tipos. Por favor, presten atención a lo que acaba de decir el director Sprayberry en caso de que puedan ser voluntarios para ayudar a personas a refugiarse. Muy bien, ahora queremos recordarles que lo mejor que pueden hacer para reducir la propagación del virus es las 3 Ws: usar mascarilla, distanciarse y lavarse las manos. Aceptamos las preguntas. Bibi Gapi de WDTV.
Se dice que CMS va a dar enseñanza totalmente a distancia, ¿es cierto? Respuesta. Sí, de hecho, en Charlotte, CMS va a tener una primera semana de orientación para los maestros y alumnos y luego van a empezar a enseñar a distancia. Como usted sabe, el gobernador ha preparado una serie de guías muy integrales para la escuela de kinder a 12º grado, de manera que pueden empezar las clases a distancia, siguiendo estos protocolos de distancia para enseñanza presencial, y los distritos escolares, como el de Charlotte-Mecklenburg, pueden decidir optar por la opción a distancia exclusivamente. Gracias. Lynn Bonner, de News and Observer. Doctora Cohen, la pregunta es más o menos va por ese mismo camino. De acuerdo con sus datos, muestras que están aumentando los contagios entre los niños. Y el 11% para niños de 17 años o menos. ¿Tiene una idea por qué es respuesta? Gracias por la pregunta. Como nosotros vemos cómo se propaga el virus en la comunidad, ciertamente sabemos que sí se pueden contagiar los niños de COVID-19. Es menos probable que tengan ellos COVID-19, pero sí lo pueden tener. Y luego, no es probable que se pongan gravemente enfermos, pero sí se pueden enfermar. Menos probable, especialmente para los que tienen menos de 10 años, que transmitan el virus. El decir que es menos probable no quiere decir que es nunca. Lo que nosotros estamos aprendiendo de todos los datos es sobre el riesgo y la probabilidad, y sabemos por los datos, los niños con menos frecuencia les da COVID-19, se enferman menos, y particularmente los niños menores de 10 años con menor frecuencia contagian a otros. Eso no quiere decir que estamos eliminando el riesgo entre los niños, y es por eso tenemos las guías para las escuelas de kinder al 12º grado, y ahí tienen todos los protocolos para cuando va a haber instrucción presencial, la sana distancia. También tenemos protocolos de higiene. Sabemos que COVID está ahí. Queremos que tomen todas las precauciones que se necesitan para poder reducir la propagación de este virus. Gracias. Pregunta de seguimiento de Lynn Bonner. Dado que estos porcentajes están aumentando con el tiempo, ¿esto cambia la recomendación de abrir las escuelas o las guías sobre cómo hacerlo de manera segura bajo el plan B? Respuesta. Gracias, Lynn. En base a la situación que tenemos ahorita, las guías que damos es bastante sólida. Yo he visto guías de otros estados en el país y las guías de la CDC. Estoy bastante segura acerca de estos protocolos que estamos exigiendo. Son estas actividades de utilizar mascarillas para todos los alumnos, todo el personal, limitar el número de personas que van a estar en un edificio para poder mantener su distancia de 6 pies. Y creo que todos estos son los protocolos de seguridad adecuados. Yo sé que son difíciles. Los distritos están trabajando para poder hacerlos realidad. Algunos necesitan más tiempo para que estos protocolos se puedan establecer, y por lo tanto los estamos ayudando y para que puedan utilizar el plan B o bien aprendizaje a distancia para todas las familias. Gracias. Jody McCreary, CBS 17. Tengo una pregunta de 2 partes. Alguna de las hospitalizaciones diarias, las cifras de ayer eran 1,291 y hubo un cambio al día de hoy. ¿Cuáles son los desafíos para hacer el conteo de pacientes con COVID? La siguiente parte tiene que ver con las escuelas. Los que
Si una persona en nivel liderazgo en las escuelas tiene COVID, ¿cómo van a hacer ustedes para identificar a esta persona? Respuesta: en cuanto a los datos de hospitales, están reportándonos todos los días. Reportamos el porcentaje de los que nos están reportando. Así es de que nosotros tenemos un reporte muy bueno de hospitales, pero yo no sé el cambio de los datos de ayer. No sé si el hospital tuvo que hacer algún cambio, pero podemos volver a checar. Estamos recopilando datos y tratamos de ser transparentes en nuestro portal. Las hospitalizaciones han despacio, pero han seguido aumentando y seguimos monitoreando esto. Pero como compartimos el martes, cuando yo di la actualización completa de los datos, tenemos la capacidad en hospitales y también la tenemos de los centros de cuidado intensivo. Así es que estamos bien en cuanto a la capacitación de hospitales y la capacidad que tenemos de estar nosotros en contacto con ellos, si es que va a haber algún cambio en los casos. Ahora, en cuanto a las escuelas es un lugar en donde se requiere, si hay un brote, tienen que reportarlo al Departamento de Salud local y luego al Estado. Eso nosotros lo reportaríamos y pondríamos esa información en nuestro portal y ustedes pueden ver que ya tenemos datos de guardería y tenemos agrupaciones de contagios. Y obviamente esta es la información de salud y hay muchas leyes que protegen la privacidad. Entonces nosotros vamos a estar reportando, pero siguiendo la ley. Así. Brian Anderson, de Associated Press. Gracias por aceptar mi pregunta. Tengo dos preguntas en realidad. ¿Cuál es el plan para proteger a los alumnos de una universidad? Están a 24 horas de iniciar su mudanza hacia los departamentos escolares. Y la escuela de Chapel Hill está empezando la escuela. No sabemos exactamente en qué está trabajando el Departamento de Salud con respecto a guías para ellos. No sé si lo van a publicar y si es así, ¿cuándo? Y en segundo lugar, para la enseñanza de kinder a doceavo, ¿serán los maestros responsables de limpiar los suministros? Ayer en una reunión de una escuela local, dijo que no hay suficientes productos como Lysol para limpiar las mesas o equipo de protección personal y ellos van a abrir la escuela antes de que termine la semana. Respuesta. Gracias, Brian. En cuanto a las universidades, tenemos guías que ya están publicadas en el sitio web. Tenemos un grupo de trabajo en el que líderes de distintas partes del estado en relación a este tema nos han ayudado a preparar esta guía. Es casi idéntica a las guías de los CDC para educación superior y donde hablamos de dormitorios y las áreas de mayor riesgo y cómo las universidades pueden reducir el riesgo en estos ambientes. También vamos a ver más requisitos similares a los que tenemos en el estado. Puedes consultar el sitio web específicamente. Y yo sé que UNC ha creado un plan operativo definido para que ellos incluyan las guías en este documento. Yo sé que han hecho mucho trabajo en las universidades, sobre todo en UNC, para que pueda abrir el campus y lo hagan de manera adecuada siguiendo los protocolos. Sé que va a haber universidades en donde los alumnos van a venir al campus. Algunos vienen de otro estado y esto es algo que estamos observando cuidadosamente para estar pendientes del movimiento de personas y el número de casos de COVID. En cuanto a los suministros de higiene para las escuelas primarias y secundarias, esto ha sido una prioridad para mí y para el gobernador. Nosotros vamos a comprar cubrebocas para todos los alumnos y el personal y los maestros. Estos suministros ya han sido enviados a las escuelas. En cuanto a productos de limpieza, también
vamos a permitir que las escuelas utilicen ciertos contratos que ya tienen para que puedan pedir estos suministros directamente con estos proveedores. Podemos darle seguimiento al Departamento de Instrucción Pública para que ellos sepan exactamente la manera en que pueden solicitar suministros. Yo sé que hay ciertos suministros que han estado limitados en todo el país, en todo el mundo. Estas cadenas de suministro están teniendo dificultades como para antibacterial y toallitas para higienizar. Y es importante tenerlas disponibles para poder tener esta instrucción presencial. Jonah Kaplan, ABC 11. Buenas tardes. Quiero empezar. Tuvo la oportunidad de hablar con el vicepresidente Pérez y él felicitó al trabajo que están haciendo aquí en Carolina del Norte y no han puesto en Carolina del Norte en el predicamento de otros estados. El diálogo que están teniendo con el gobernador, ¿qué le están diciendo de la guía de la Casa Blanca en cuanto a la fase 2? ¿Son medidas adecuadas? ¿Debemos relajar las restricciones? ¿Tenemos que tomar ciertas decisiones sobre esto? Y también de la convención, ha hablado con el comité de la Convención Nacional Republicanos para el evento que tendrán en agosto 24. Y para el director Sprayberry, ¿qué va a hacer en cuanto al personal que va a necesitar en esos albergues? ¿Tiene usted, se está preocupando de que no va a tener el personal suficiente con personas que no son de alto riesgo para estos albergues? Respuesta, primero se la contesto y luego paso al director. Me da gusto escuchar que el vicepresidente felicitó a los de Carolina del Norte el trabajo que nosotros hemos hecho y el gobernador que tomó las medidas para reducir la propagación y también nuestras capacidades de respuesta. Y vamos a relajar las restricciones y lo hemos hecho moderadamente para reducir el contagio. Y por eso también ahora hemos instituido el requisito de llevar mascarilla en todo el estado y también esto ha contribuido al éxito en el estado. Todo esto nos ha ayudado a nosotros a que no estemos en la situación de fuego que en otros estados tienen. Me preocupa que hay mucha propagación de virus alrededor de nosotros. Tenemos que esforzarnos más para hacer todo lo que podamos hacer aquí en Carolina del Norte. Y el liderazgo federal y estatal es importante que lo tengamos y que todos trabajemos juntos, ya sea con el distanciamiento, mascarillas, para poder relajar las restricciones si es positivo. Continuamos hablando con los aliados federales todo el tiempo para mejorar que ellos nos puedan dar más guías del gobierno federal y se alinea mucho con lo que nosotros estamos haciendo aquí en Carolina del Norte, cerciorándonos que mantenemos cerrados los lugares en donde traen muchas personas juntas, como los bares, y reiteramos que esto no es algo que nosotros vamos a reabrir. Y también, en cuanto al Centro para las Convenciones Republicanas, hay algunas cosas que a lo mejor están cambiando, pero del reporte oficial, el evento RNC continúa siendo de un solo día en el área de Charlotte, el lunes de la semana de la convención, y para eso nos estamos preparando. Y con esto le cedo la palabra al director Sprayberry. Gracias, señora, y gracias por las preguntas. Como se da cuenta y como yo se lo dije anteriormente, nosotros tenemos preocupaciones sobre el personal en los albergues, pero nosotros sabemos que la
Cruz Roja continúa teniendo personal para ayudarnos y el Departamento de Salud y Servicios Humanos tiene una sección de servicios humanos y ellos también tienen voluntarios y tienen unos cientos de voluntarios para ayudarnos en los albergues. También nuestros aliados locales nos van a ayudar en los albergues. Y por último, tenemos unos contratos que revisamos el mes pasado que nos puede ayudar con el tener personal para los albergues. Estamos muy bien posicionados en este momento, tanto para los albergues como para otros. Hay una pregunta de seguimiento de Jonah. La próxima semana va a ser importante no tan solo por las universidades que van a empezar, y también porque la ampliación de la fase 2 se termina. Me pregunto si nos puede dar claridad, nos puede explicar sobre lo que usted quisiera ver antes de que los gimnasios puedan abrir. Respuesta. Tienes razón. En lo que vamos a ver en las siguientes semanas es que varios negocios van a abrir sus puertas y son importantes. Como dijo el gobernador, el que los niños regresen a las escuelas, sobre todo de kinder a 12º grado, es prioridad, porque hay tantos beneficios cuando los alumnos aprenden y cuando están en persona. Hemos establecido nuevas guías para poder tener todos estos protocolos de seguridad. Sabemos que hay una serie de distritos que van a preferir la enseñanza a distancia. Algunas escuelas van a abrir la semana que entra y también, como hemos mencionado, las universidades también van a iniciar la próxima semana en este estado. Así que esto significa bastante movimiento en cuanto a personas y potencialmente el virus, por lo que tenemos que analizar estas tendencias. Hemos estado viendo como una estabilización de 10 a 12 días, sin embargo, hoy vimos una alza en los casos, así que vamos a seguir vigilando esto, sobre todo cuando vemos que hay otros negocios o otros sitios que van a abrir. Queremos asegurar que las tendencias no tan solo se estabilicen, sino que empiecen a bajar. Quisiera reiterar que tenemos ahora un aumento de casos todos los días y esto está estresando nuestros recursos. No queremos estabilizar a este nivel de alza, queremos que empiecen a bajar los casos. Y como dije, queremos tener buen progreso y sabemos cómo hacerlo. Lo podemos hacer para poder reabrir los gimnasios y otro tipo de actividades, pero tenemos que hacer las 3 Ws porque sabemos que funciona, la ciencia nos lo indica y lo vemos en nuestras cifras. Así que, por favor, usen su cubrebocas, mantengan una distancia de 6 pies y lávense las manos frecuentemente. Gracias. Jóvenes de North Carolina Health News. Hemos estado viendo las prisiones y el número de reos en Carolina del Norte que se han enfermado, pero no podemos averiguar quién ha sido hospitalizado. ¿Tienen ustedes planes para divulgar esta información al público? ¿Y se puede tener acceso a esta información y cómo el público puede ver esto? Respuesta, gracias por la pregunta. Yo no sé la respuesta a esto, así es de que voy a pedirle a las personas del área correccional que nos digan, a menos de que el director Sprayberry pueda decir cuántas personas han sido hospitalizadas de las cárceles. Ahí viene el director Sprayberry. Y todos los delincuentes se les han hecho pruebas en los centros correccionales, 55 que hay, y tenemos 2 delincuentes hospitalizados y terminamos con un índice de positivo de 2.5%. Ok. A ver si hay una de seguimiento, ¿no? Ya. Ah, sí hay. Esta es otra pregunta separada. Hemos visto, y ya sé que dijo que estaba preocupada de la comunidad latina, que hay muchos resultados positivos, hay evidencia
de que esto es porque muchos trabajan en plantas procesadoras de carnes y la Oficina de Seguridad Ocupacional y Salud. ¿Hay algún incumplimiento? ¿Va a haber una multa? ¿Qué tipo? Si su departamento van a tener evaluaciones, ¿qué tipo de acciones están tomando para mitigar el riesgo en estos lugares? Respuesta, Rose, sí, estamos preocupadas por la propagación en la comunidad Latinx, no nada más los que trabajan en el sector de plantas procesadoras, también en agricultura y construcción, todas esas industrias que nosotros sabemos que son esenciales y también sabemos que el distanciamiento social es un desafío, pero lo que nosotros hemos estado haciendo, tenemos muchas guías y no nada más requisitos y también recomendaciones, sino cómo pueden tomar medidas para controlar la infección. Requerimos mascarillas, unas con clasificación médica, especialmente los que están en las plantas procesadoras de carne, porque sabemos que allá hace frío, están pegados y tienen que gritar cuando se comunican, así es de que es de alto riesgo. Hacemos todo lo que podemos para trabajar estrechamente con todas estas organizaciones. Si es que tienen algún brote o preocupación, siempre estamos dispuestos para que vayamos al lugar para darles guías, los protocolos para evitar la infección. Y también es lo que nosotros también tenemos el área de educación y capacitación. Creo que fue la última pregunta para el día de hoy. Gracias. Y también nos enfocamos el día de hoy en salud mental y entiendan el SCOOP, el acrónimo, asegurándose de que están cuidándose ustedes, su familia, que están siguiendo las 3 Ws. Manténganse sanos. Gracias.